interesa que discutamos en los próximos las acciones 4 años que están por venir. El tema formalización, formalidad, información, un tema de diario casi en todas las discusiones del Congreso de la República en diferentes leyes, con diversas posiciones al respecto, pero siempre me ha parecido que lo que separa formalidad e informalidad no es una razón económica, es una razón legal. Una ley define que es una empresa formal y por tanto define que es informal. Y básicamente alrededor de si tiene pagos al sistema de seguridad social existente que pone buena parte de su financiación en manos de la empresa, tanto de trabajadores como de empresarios. El tema que aún se mantiene. Es una discusión que podría ser pública. Hay sistemas económicos en el mundo en donde la empresa no es la que paga la seguridad social, sino el impuesto. Era más bien el modelo que existía en Europa. Y ahí se borraría la frontera automáticamente. Que me lleva a pensar que la frontera es un poco débil desde el punto de vista de la economía. Yo creo que el capitalismo en Colombia se puede desarrollar porque no está desarrollado. Por tanto, las capacidades productivas del país, que son hoy raquíticas, en la economía popular. Y por eso, digamos, este concepto, que también es un concepto, podrían ponerle otro, pero la economía popular me parece mucho más decente que decirle a media economía del país que no es legal, que es lo que hacemos con el concepto de informalidad. La economía popular puede tener formalidades, puede tener informalidades, pero allí está en realidad, primero, buena parte de los puestos de trabajo, la mitad. La inmensa mayoría por debajo del salario mínimo, ahora que se empieza a discutir ese tema a final de año siempre. Poco sacamos discutiendo el salario mínimo cuando la mitad de quienes trabajan no tienen que ver con el salario mínimo porque están por debajo. Y no son asalariados, tienen ingresos, pero no son asalariados, ingresos que quedan por debajo del salario mínimo, en una gran proporción. Ahí está el mundo de la pobreza, indudablemente. El rebusque, como se dice popularmente, intentar sobrevivir. Allí se consiguen los ingresos de sobrevivencia para mucha gente. No están muertos porque allí lo consiguen, una especie de cojín de seguridad mínima, nadie está rico ahí. Allí aparecen las mafias, claves, lo conocí por mano propia en el caso de los vendedores ambulantes y de una especie de organismos que vendían el espacio público, cobrándole al vendedor, eso no es más que extorsión generalizada. O ahora con un desarrollo muy grande de los sistemas de crédito que podríamos llamar informal, pero eso no es informal, son sistemas de crédito usureros que en realidad hacen parte de un sistema de lavado de activos de las mafias, que logran control sobre la población, es decir, poder, porque no hay ninguna otra fuente de financiación allí operando, ni el Estado, ni la banca privada tradicional. La gente de la economía popular paga el crédito más caro del país cuando se mete en esos circuitos y no tiene otra opción. 10% diario, a veces más. Y con una gente que está armada. Puede amenazar si no pagas, etcétera, con una serie de relaciones de violencia muy premodernas, pero es lo que hay en la economía popular. Y ahí está la mitad de la economía colombiana. Y ahí hay una vitalidad
Alguna vez observaba a un peruano que hablaba de estos temas, de Soto se llamaba, o se llama, no sé, que él veía en esa vitalidad precisamente las posibilidades del desarrollo, algo parecido a lo que estoy diciendo aquí. Lo veía. Uno se asoma a San Victorino y vive más o menos el lugar, transacciones, pues ahí tienen el mercado más grande de América Latina en telas y confecciones, de América Latina. Pero la inmensa mayoría de lo que se mueve ahí es informal, desde el punto de vista de esa clasificación, y indudablemente se mueve mucho la ilegalidad. Sin embargo, es el principal mercado. Por algo, el precio del metro cuadrado, hasta cuando yo fui alcalde, no he vuelto a saber de esos datos ahora, es el más caro del país. El metro cuadrado más caro no es donde viven en la zona rosa, que era, lo tiene es San Victorino. Y ese precio de la tierra, esa renta de la tierra tiene que ver con la enorme capacidad de transferir o generar riquezas que se puede producir en esa zona y no en otra. Entonces hay una renta diferencial. Estás en San Victorino, estás hecho. Claro, esto es una mentalidad, digamos, de la economía popular. Las señoras del madrugón, para el cual hicimos ese edificio que no salió tan bonito, que está ahí de colores, por ejemplo, pagaban alquileres cada semana cuando salían a vender de 30 millones de pesos. 30 millones por unas horas, porque no tenían un espacio propio. Nosotros le dijimos, vivan en el edificio y hagamos unos contenedores de colores bien bonitos para que ustedes vendan ahí. Vayan y miren qué pasa ahí. Ninguna señora llegó a un contenedor. Tal es el grado de rentabilidad y de captura de rentas que se puede hacer en San Victorino que una vez salimos de la administración, a la funcionaria que yo tenía en el ramo le dio miedo adjudicar. Carazo error. O sea, mis funcionarios vivían todos asustados porque habían visto el ejemplo del alcalde. Esto fuera la alcaldía. Entonces, grave error, porque ustedes van hoy a la zona y las señoras del madrugón están ahí y viven ahí y tienen puestos de trabajo ahí y siguen pagando quizás hoy 50 millones, no sé cuánto, de arriendo cada vez que usan un espacio en San Victorino. Pero esto es solamente para decirles cómo es la vitalidad de la economía popular que nos puede generar. Entonces, el ejemplo clásico en los años que han pasado, desde hace décadas, era que más o menos el conflicto se establecía entre el comerciante legal, formal, de la séptima, por ejemplo, o la décima en Bogotá, o del Hueco, y el vendedor ambulante. Y entonces, ¿cómo es posible que el vendedor ambulante venda en la calle sin pagar impuestos y yo sí pago impuestos? Etcétera. Ahí venía el conflicto y me tapa la entrada, entonces el cliente en vez de entrar al negocio le compras a él porque está en la acera. Y generalmente se resolvía llamando a la policía y la policía entraba en conflicto con el vendedor ambulante o la vendedora y salía la foto al otro día en El Tiempo, la mercancía desparramada quizás. Y esa era más o menos la lógica. Yo pienso que nosotros tendremos que entrar en otra lógica y aquí las cámaras de comercio tienen un papel que cumplir. Que ya pues no es un invento y pilotos, hay procesos que nos sirven, pero hay que generalizar. Por ejemplo, la alfabetización digital. La economía tiene que ser digital. Esa es una capacidad nueva, porque no existía hace 50 años, pero es una capacidad que hay que desarrollar en la economía popular. Un gran empresario, si no sabe de lo digital, es ya por pereza, pero le gusta cacharrear, etcétera. Tiene muchas oportunidades de saberlo. Sus hijos seguro lo saben, como casi todos los jóvenes, pero en general los integrantes de la economía popular ni siquiera tienen una conexión en su hogar. Usan una flecha
que se nos ha vuelto a nosotros el medidor de la conectividad, el número de celulares, pero esto, flecha o no sirve si no hay banda ancha. Y si los costos de la conexión y del uso de la banda ancha no son baratos, entonces la economía popular queda por fuera del desarrollo de la economía digital, que hoy por hoy va corriendo, se impone, y dentro de 10 años, tengan ustedes la certeza, con unos aparatos que hoy ni conocemos, es el modus operandi del comercio y de la producción. Y entonces, si la economía popular no sabe qué, uno diría, claro, el SENA podría cumplir un papel. Nosotros en la Alcaldía de Bogotá creamos una cosa que llaman los SASCA, que tenían que ver con las zonas de aglomeración, en donde había confecciones, donde había calzados y cueros. Eran unos sistemas, contratábamos por allá a unos jóvenes, en ese entonces Europa estaba en crisis, entonces traíamos jóvenes, muchachos y muchachas expertas en diseño de zapato y ¡pum! Empezaron a enseñar a los confeccionistas del zapato. Y fue interesante y fue bueno, pero eso eran cosas piloto, marginales. Las cámaras de comercio podrían ayudarnos en una tarea de alfabetización digital de la economía popular. ¿Cómo, etcétera? Pues hay que discutirlo bien. Con cuentos infantiles en Medellín, los niños y niñas conocen los riesgos de construcción en las laderas de la ciudad. Gestores territoriales es el componente social de nuestra Subsecretaría de Control Urbanístico. Los gestores territoriales llegan a los jardines de Buen Comienzo y a través de todo tipo de herramientas pedagógicas le enseñan a los niños de nuestra Medellín futuro cómo debe ser un adecuado proceso constructivo. Esos niños de hoy serán los adultos, los jóvenes del mañana, que sabrán cómo se debe intervenir el suelo, cómo se planifica la ciudad, cómo construir en un aire, cómo elegir mi nueva vivienda, en qué proyecto invertir, cómo tener una habitación, una vivienda segura para todos, de acuerdo con el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad. La estrategia es liderada por las Secretarías de Gestión Territorial de Medio Ambiente en articulación con Buen Comienzo. Hoy Medellín necesita niños y niñas con conciencia territorial. Es por eso que desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el apoyo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, venimos trabajando en una estrategia pedagógica para sensibilizar a nuestros niños y niñas frente a la preservación de los recursos naturales y frente a todo el tema relacionado con gestión del riesgo y la construcción en la era. Construimos cultura ciudadana desde nuestros centros y jardines infantiles en aras de seguir modelando la Medellín. La estrategia avanza en colegios y universidades y se forman líderes conscientes de los riesgos de la construcción en zonas inadecuadas de Medellín. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.